Esto es Conversaciones 3.0 con Francisco Valenzuela, solamente por Revolución Radio. Juan Carlos Trejo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a Conversaciones 3.0. Estamos haciendo una miniserie con locutores de rock y todo lo que se deriva de ese gran árbol. Oh, qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿Y si hay? Pues vamos a ver. Antier tuvimos un podcast sobre si el rock ya está muerto. Ahí los hubiéramos invitado también a ustedes, pero bueno, hoy queremos hablar de ti, de tu trayectoria como locutor. Cuéntanos un poquito, así como así rápido, ¿dónde naciste? Si naciste aquí en Morelia o llegaste a Morelia, como muchos hemos llegado. Sí, llegué a Morelia y soy originario de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y desde niño escuchaba radio, desde que lo recuerdo, en memoria. ¿Qué estaciones se escuchaban en tu casa? Mira, Radio Éxitos, Radio Capital, La Pantera, y Radio Capital un programa que se llamaba Vibraciones. Debido a que mis hermanos mayores tenían pues ya muy arraigada la cultura del rock, incluso teníamos un grupo de rock como familia. Ok. Sí. Entonces tú sí tienes toda esa herencia, digamos, de familia. Sí, fíjate que mis abuelos paternos tenían una banda de jazz. Wow. Entonces en la casa siempre hubo instrumentos musicales y de alguna manera me llamaba bueno, ahora me doy cuenta que escuchábamos únicamente rock de lo que estaba disponible en los medios, que era muy poco. Claro. Luego uno conoce, yo por ejemplo conocí el rock pues, por mis amigos o por tíos, pero no de mi familia, ¿no? Entonces tú eras ese amigo, tú eres el amigo rockero que le enseñaba a los que no sabían. Fíjate que el sonido eléctrico a través de los instrumentos que se empezaban a popularizar, pues creo que marcó así un antes y un después dentro del sonido musical de la radio comercial. Porque ya ves que se escuchaban los famosos refritos de las propuestas originales del rock de finales de la década de los 50, principios de los 60, y todo lo que la temporada Beatles representó para los que de alguna manera tuvieron posibilidades de entrar en contacto con este sonido que las guitarras eléctricas eran sumamente atractivas, por lo menos para mí desde niño, ¿no? Y el sonido eléctrico. Eso me atrajo demasiado. Y después empiezas a darte cuenta que no es el único sonido, ni es la única música que existe. Alrededor del ambiente social, pues hay muchas otras propuestas. Y empiezas entonces como a afianzar o a autoafirmarte en lo que realmente encuentras más agradable. Ok, ¿y a qué edad llegaste acá a Morelia? Llegué hace 33 años, 34 años, a finales de los 80s. ¿Llegaste por No, era una idea, era un proyecto de vida, salir del Distrito Federal, debido a que tuve acceso a una información de carácter ecológico a partir de unos estudios que hice en la UNAM sobre ecología, y donde pues era realmente asombroso y alarmante, para mal, darte cuenta la enorme cantidad de problemas que tenía la Ciudad de México. En no materia solo de medio ambiente. En materia medioambiental y en materia social también. Recordemos que también me tocó transitar el 68, vivirlo de cerca, sobre todo con mi hermano mayor, y estar cerca del movimiento, viendo cómo los halcones llegaban. Yo vivía cerca de un parque, de un parque deportivo. ¿Cuántos años tenías? No recuerdo, estaba en la secundaria. Sí, entonces íbamos rumbo a la escuela y me tocaba ver cómo los subían a los camiones con palos en un deportivo que se llama Lázaro Cárdenas, justo en una calle cerca de mi casa. Y mi hermano estuvo en la Plaza de las Tres Culturas y por fortuna salió bien librado. Entonces estas situaciones sociales son muy importantes para la difusión del rock. Tuvo un rebote en las cuestiones sociales relacionadas con la cultura juvenil. Sí, porque además era una ola que venía desde Francia, desde Europa, ¿no? Sí, los movimientos en Berkeley, sociales. en el oeste de Estados Unidos, en California y sobre todo en París. París. Por cierto, Vive la France.
Buena decisión la que tomaron. Sí, ¿no? sí, Ya la andaban. se constituyó un frente y la unión hace la fuerza. Oye, y llegas acá a Morelia, ¿y cuándo te involucras en la radio? ¿Y cómo? Bueno, mira, resulta que tuve la suerte de formar parte de un grupo en la capital que se llamaba Foramen Magnum, en latín, agujero magno, porque pensaban que era inglés, pero no era inglés, es el latín, Foramen Magnum. Ajá. Y ese grupo me permitió pues entrar en contacto con esta que después se llamaban subculturas, ¿no? En los hoyos funky, en los verdaderos hoyos funky. Tocábamos en los circuitos de la periferia de la ciudad, Iztapalacra, Ciudad Neza, más de Ciudad Neza porque el grupo era originario de Ciudad Nezahualcóyotl. Okay. Entonces, eso me involucró en un trabajo más, no solo de disfrutar la música, sino de investigar más sobre hacia dónde, por qué, cómo, qué podemos hacer con la música. Es un vehículo de comunicación, es realmente una forma de expresión que involucra algunos contenidos relacionados con el otro, no nada más autocomplaciente. Y por azares del destino empezamos a tener una muy buena respuesta porque tocábamos en las universidades, en las facultades, en el poli, porque nuestro contenido, según nuestra composición, las letras que tuvimos a bien escribir, pues hablaban de la alienación económica, en aquel entonces el capitalismo y el libro de Marx bajo el brazo. Hablaban sobre la ecología, en un tiempo en el que ni siquiera se mencionaban estos rollos. Claro. Los demás grupos de rock que eran contemporáneos nuestros, pues cada uno tenía un área de intervención de acuerdo a su contexto y a su desarrollo propio, ¿no? Nosotros tocábamos metal porque considerábamos al metal como una manera de expresión directa, fuerte, estridente, que además nos identificaba, ¿no? Con el temperamento. ¿La letra era en inglés o en español? En inglés. Y lo quisimos hacer en inglés con una idea muy romántica de internacionalizarlo, porque nos creíamos, que eso es importante, que teníamos el potencial como para alcanzar otros públicos, no solo el de... Pero en aquel entonces, fíjate, curiosamente, después de unos años surge el movimiento rupestre, con el Rodrigo y el Katana. En fin. Entonces allí hubo una situación muy curiosa que siempre destaco, porque nosotros tocábamos en el Foro Isabelino con José Luis Cisneros, el hermano del llanero Solitito, el líder del Cleta UNAM. Entonces pues coincidíamos mucho en las ideas políticas. Entonces casi éramos de casa, tocábamos ahí casi 8 días. Puro rojillo. Sí, pero además no solo eso, sino eran muy pocos los espacios donde podías tocar. Claro. Estaba el Wendy's en Insurgentes, en la Glorieta de Insurgentes, que realmente eran puros covers, era música de bar. Y después los Fresas de Querigma, que eran parientes de Irene Sabido y Miguel Sabido, que producía telenovelas en aquel entonces. Y hacían hard rock suavecito. Hicieron La Rocola en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo. Entonces eran muy poquitos los lugares que tenían cierta relevancia en la escena más amplia, ¿no? Porque nosotros estábamos en la marginalidad textual, o sea, textual, en lo marginal. Nosotros picábamos piedra en las universidades y coincidimos mucho con José Luis Cisneros del Cleta por lo mismo. Y entonces empezamos a organizar eventos cada 15 días, cada 8 días, y pues éramos pocas las propuestas musicales en aquel entonces, ¿no? Nos tocaba, por ejemplo, las insólitas imágenes de Aurora, el Querigma, en fin. Sí, las bandas que se empezaron a formar a finales Tenoch de los Ramos 80. Newspaper, que hizo una película del rock de veras, Me Atrapaste, se llamaba, de los primeros intentos de llevar el rock nacional al cine. Y muy coyoacanense el asunto, muy pequeñú de las élites que deambulaban en el... Los primeros hipsters. Simón, ándale, los primeros hipsters de Coyoacán y del sur. Y entra en escena Botellita de Jerez, cabrón. Y entonces
el palancón del Arao, pues ponen el Rocotitlán. El Rocotitlán. Entonces, esos eran los escasos lugares, y la rocola de Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, nosotros andábamos en todo ese rollo. A lo que voy es a que me empecé a involucrar en la sociología del rock. A través de la escasa literatura que había, porque el ambiente que privaba en México es un ambiente paralelo que tenía un ritmo de desarrollo muy lento. O sea, ¿por qué? Porque no estaba el rock siempre estuvo marginado de los grandes espacios públicos y de los espacios en los medios. Entonces la información que te allegabas era a través de la cultura del chopo, del intercambio de discos, del que tenía suerte de traerlos de otro país, y era como una ventana muy pequeña respecto del resto de la... Y en cambio aquellos grupos que tenían otro origen, un poco más acomodado, tuvieron acceso a los medios, esto fue un poco después, posterior, porque tenían muchas muy buenas palancas, ¿no? Y yo siempre recalco esto, que era muy penoso en nuestro entorno, identificar el éxito con salir en Televisa. La meta para muchos grupos de ese tipo era salir con Raúl Velasco siempre, y ya la decías, güey, porque te veían en toda la República. Sí, que era súper contradictorio, porque era como criticar algo, claro, y al final, cuando te llegaba, decías, sí, quiero estar, ¿no? Quiero estar, y por eso yo critiqué, fui un crítico severo de Caifanes, de Café Tacuba y de estos movimientos que vinieron después de nosotros, porque se doblaron. Sí, claro. Y si hacemos un análisis de los contenidos que pasaban en televisión, sirvieron de patiños de Paco Stanley, de Verónica Castro, cantando pendejadas, ¿no? O haciendo playback. Muy hedonistas, sí, además con playback, pero muy hedonistas los temas, muy fresas, güey. Y nosotros veníamos de Nesa, hacia la facha, la pobreza, la dificultad para tener una guitarra, un amplificador decente. Y había estos contrastes que formaban parte de una escena general, pero muy luchona, que se trataba de abrir paso con sus propios recursos, excepto los que tenían estos palancones, ¿no? Sí, porque esas bandas luego te decían, es que grabamos el disco en Nueva York, ¿no? Ajá. O nos fuimos a Francia a grabarlo. O sea, sí, así de sencillo. Y son los que según se venden como que empezaron desde abajo, ¿no? La Maldita Vecindad fue un caso. Sí, te voy a mencionar que yo fui un detractor de estos rollos. Tuvimos la suerte de participar en el primer foro del rock, la cultura y los jóvenes, organizado por el INJUDE y la UNAM, el propio Museo Universitario del Chopo, y a mí José Luis me mandó como representante del foro isabelino. Entonces mi enfoque pues era más de izquierda, más crítico, y tuvimos una discusión seria con los rupestres, ¿no? Porque los rupestres decían que los que cantábamos heavy metal éramos transculturizados y que promovíamos la imagen gringa y que el imperialismo gringo. Y entonces yo cuestionaba que si estábamos tan penetrados más que la Coca-Cola y las Sabritas, güey. Entonces era era una discusión. Era una discusión muy prolífica, muy rica. Hasta Monsiváis decía eso. Sí, por supuesto. Y nosotros no, porque nosotros decíamos, bueno, si las raíces contraculturales y contestatarias nacieron justo en esa cultura. Y no eran para domesticarse, eran justo lo contrario. Y el hecho de que lo hagamos en inglés es porque para nosotros es una manera estética más coherente para mencionar los mensajes que queremos mencionar. Entonces, fue muy prolífico estos encuentros. Fue el primer encuentro, participó Rodrigo Yarzábal, el Cucurrucucú Paloma, Vega Gil y un servidor, ahí en la mesa principal en el Museo del Chopo. En paz descanse. En paz descanse, se nos adelantó. Y entonces con toda esa información, con todas esas experiencias, llegas acá con sí, cierto, sí. Toda esa... Ya se me estaba olvidando. Por eso, yo estaba terminando la carrera y esto de la ecología me sorprendió tremendo. Fíjate, teníamos niveles de tetretilo de plomo en el DF 3 veces más altos que los permitidos. Bueno, no son permitidos, pero que los registrados como inocuos. Y eso se iba al sistema nervioso de mujeres embarazadas y bebés, etcétera, etcétera. Materias fecales disueltas en el aire, un agua de muy baja calidad, y luego súmale 22 millones de habitantes, más de 7 millones de automóviles. La calidad, ahí va yo para allá, calidad de vida.
Entonces yo dije, ni madres, yo tenía un proyecto ecológico de una casa autosuficiente, ecológico, por la formación que yo tenía. Y yo tenía una hermana viviendo aquí en Morelia, que es médico veterinario, y entonces yo venía a trabajar de vacaciones y me gustaba mucho la ciudad, el clima es muy similar a la capital, la altura es similar, y sí encontré un nicho muy poco explorado y explotado, que era el rock. Encontré un programa de rock que se llamaba Decibel, que conducía Manuel Espinosa Ayala en la radio pública de la Universidad Michoacana. Y él conocía al grupo de donde yo tocaba en México, el Foramen Magnum, porque no hicimos, en aquel entonces del grupo no teníamos la posibilidad de grabar, había muy pocas disqueras y eran los que decidían qué hacer y qué no hacer. Por eso surgió Comrock, no sé si recuerdas, sí, claro. El rock en tu idioma, y nosotros le decíamos rock en tu idiota. Porque analizabas las letras y era todo hedonismo, amor, desamor, crisis de pareja y mucha fresez en cuanto a los ritmos y a la composición. O muchas bandas queriendo hacerlo chistoso, ¿no? Sí, también como Café Tacuba, güey, una imitación de los Xochimilcas. Y la maldita vecindad subiéndose al camión del éxito probado de estrellas populares en otras áreas del arte y la cultura popular, ¿no? Queriendo ser como Tintán y el carnal Marcelo, que está bien, chido. Pero si escuchabas las letras, pues daba lo mismo oírlas que no oírlas. Es decir, se encaminaban más hacia el hedonismo de clase, ¿no? De diviértete, no pienses, porque solamente así pudieron tener acceso a los grandes medios, cantando cosas que no atentaran en contra de los intereses del establecimiento. Y nosotros estábamos en la otra área. ¿Qué obtuvimos de esto? Pues, simple y sencillamente la satisfacción de ser congruente con lo que piensas y cómo te conduces. Y tomas Decibel, entonces entras al programa que ya tenían. Manolo me invita, sí, porque venimos a tocar a un saloncito que estaba sobre Camelinas. Nos invita el Maya y otros a tocar, que tocáramos el Foramen Magnum, venimos a tocar, y de ahí Manolo va y hace una entrevista y todo, y establecemos contacto. Pero quiero abrir un paréntesis ya para cerrar lo de los antecedentes y el contexto, porque esto es bien interesante. Hace rato hablé de la película De veras me atrapaste, de Tenoch Ramos y de toda la prole de Cecilia Toussaint y Zebra y estas bandas que Kenny y los Eléctricos eran Kenny and the Electrics. El Three Souls in My Man era el Three Souls in My Man. Todo eso se modificó por cuestiones comerciales de Comrock. Porque además el eslogan era el rock en tu idioma. Sí, claro. Entonces a nosotros nos hicieron así porque cantábamos en inglés y además era metal y eran letras. Entonces a nosotros fuchi, y además greñudos, mugrosos, son de mesa estos güeyes. Pero a lo que voy es a esto. Después de que yo establecía esta tesis, tuve la suerte de hacer una tesis para la Universidad Latina que se llamó El Rock como medio de comunicación de masas, y eso me permitió estudiar un chingo de sociología del rock. Que cuando la traspolas a la situación nacional, te abre muchas posibilidades de entender mejor lo que está sucediendo. Y claro, desde una perspectiva muy particular, creo que no me equivocaba de lo que yo estaba esgrimiendo con aquel entonces, de decir, bueno, estos chavos tienen acceso porque se prestan a hacer los patiños de Paco Stanley y de Verónica Castro y de Raúl Velasco. Por eso yo estaba en contra de esos grupos, ¿no? Porque, pues, qué fácil, güey. Claro. O sea, la búsqueda de espacios estaba muy limitada. Hubo una oleada, porque lo identifico como una necesidad del propio público de tener representantes de la música contemporánea, actual, mexicana. Pero estos elementos nacionalistas fueron tomados de manera muy ñoña, frívola y superficial de los elementos de una cultura dominante que también tenía sus deficiencias, ¿no? El machismo, Claro.
Y entonces he escuchado recientemente al cantante de Café Tacuba hablando su tendencia política y me parece que está muy desinformado, ¿no? Esa desinformación pues, los lleva a tener poses como muy solidarias, como un movimiento zapatista que tiene también una enorme estela, un espacio muy oscuro que hay que seguir investigando. Y esto tiene que ver con esta necesidad de asirnos de algo, ¿no? Cosa contraria de otros países latinoamericanos. Pero volviendo a esto, a lo que quiero llegar es que hicimos esta tesis, que fue una tesis muy exitosa, y hay muy pocas cosas escritas sobre el rock nacional, pocas revistas especializadas que no eran más que una imitación, y en el aspecto underground había los fanzines que eran fotocopias, que no existía el internet todavía, estamos hablando de algo antidiluviano, güey, del siglo pasado. Entonces era la forma de tener contacto con las bandas era a través de los fanzines. No, es que yo escucho una banda bien brutal que nadie la conoce, es de Timbuktu, cabrón, y yo les escribo con la idea de modificar el mercado y hacerlo más humano, más accesible y más real. Estas tendencias del rock marginado, ¿no? Que desarrolló sus propias maneras de interconectarse a nivel, su propia red, que sería el equivalente a lo que es ahora el internet, pero era más difícil porque pues, era a través del correo o del el fax y estas cosas. O de las mismas tocadas y ahí repartir cosas, ¿no? Sí, los famosos fanzines y demás. Bueno, a mí me ha tocado transitar todas esas etapas y resulta que unos escritores hiperrealistas hicieron un documental que se llamó El rock sí tiene la culpa. Lo pueden buscar. Y es ahí todo lo que yo esgrimía en la tesis y decía, estos pinches grupos, porque eran primero seguidores. Y después se dieron cuenta, se les cayó el teatro cuando veían al de Maldita Vecindad contradiciéndose en el medio y afuera del medio entrevistado en otro no había congruencia. Entonces ese documental está bien interesante, se llama El rock sí tiene la culpa. Y creo que es de Editorial, el de donde escribe Servín y Fadanelli. ¿Mo o qué? De Mo. Ok. En Mo. Ahí está, es VHS, me acuerdo. Ok, hay que buscarlo. Entonces quería hacer ese paréntesis porque me dio mucho gusto que después mucha gente abrió los ojos y la prueba está en que qué hacen ahorita esos grupos, dónde están, qué hicieron, cuál es su aporte, ¿no? Pues viven de la nostalgia, ¿no? El hedonismo está bien, cubrieron una etapa, cubrieron una necesidad social, pero que no iba más allá. En el caso de Maná, ¿no? Maná, perdóname, espérame, vamos a ir diferenciando bien qué es realmente el rock y sus variantes y sus mezclas y sus fusiones. Entonces es un poco, Maná es una imitación vulgar de Police, hasta el estilo de cantar de Sting, claro, pero descarado, güey. Los Jaguares fueron una imitación de The Cure. Hasta se peinaban igual. ¿En qué año empiezas ya con tú al aire en Radio Nicolaita? En el 89. 89. Justo en esa época. Sí, justo cuando vine allá me vine a vivir y entonces Manolo me dice, ¿sabes qué? Ya tengo yo 3, 4 años con el programa y ya no puedo. Y ya ¿Te lo quieres echar? Pues órale. Y entonces yo ya traía algo de cuerdita, porque allá en México tuvieron la suerte de salir en varias revistas especializadas, de estar en entrevistas en Rock 101 con Luis Gerardo Salas y un güey que tenía uno que se llama Chocolate Twist, un programa que se llama. Y entonces nos fue más o menos, pero estábamos en el rollo marginal, cabrón. Entonces son 35 años más o menos, sí, ¿no? de estar haciendo radio aquí ininterrumpidos. O sea, nunca has dejado nunca has tenido una pausa. No. ¿Y qué te ha dejado? Platicábamos hace rato en otro capítulo de la radio pública y la radio comercial y por qué al parecer ciertos géneros o subgéneros solo tienen cabida en las radios universitarias o en las radios públicas y no en la radio llamada comercial. Yo creo que pasa por un tema de rentabilidad económica, más que nada, cómo se manejan los mercados y hay que, principalmente como un eje principal, ¿no? O sea, el rollo
que podemos decir, el margen de maniobra de un rock propositivo y original tiene que pasar por incluso desarrollar el contacto con el público, pero además cuál es la parte del público. Porque en México, desde mi punto de vista, no se ha fomentado la cultura de la crítica por carecer de información y de elementos y de una formación estructurada del conocimiento de la música. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso consumimos la cultura musical que se deriva de las ideas generadas en la televisión comercial. Y eso es muy grave. Claro. Porque además no lo cuestionamos, güey. Uh-huh. Si ahorita está el reggaetón. Lo damos como por... Eso está, ya salió en la tele, está chido, ¿no? Claro. El Peso Pluma y los chavos no cuestionan lo que están escuchando. ¿Qué se necesita? Pues una cultura de la crítica, que te enseñen a decir, a ver, güey, ¿qué estoy escuchando y por qué realmente me gusta? Sí, y a partir de eso ya estar uno de acuerdo, ¿no? Tener más elementos de juicio para que decidas en conciencia. Propio criterio. Claro, sí me gusta, güey, perfecto. Uh-huh. Pero ya tengo todos los elementos. Sí, porque hay una enorme estrategia de imposición en búsqueda del mercado. Sí, claro. Entonces la payola, el chayote, a eso se prestaban las radios comerciales. Uh-huh. Te llegaba yo Sony Music con los discos que tenía que estar poniendo todo el día y al rato la gente los está tarareando en la calle, en la combi, en todo lado. Ahora, la radio también... La mayoría de la radio comercial pues es como un locutor poniendo música y listo, ¿no? Esto se acaba ahí, su papel. La radio como la que haces tú abarca un montón de cosas, ¿no? O sea, promueves a bandas de rock independientes, sí. Le das difusión a conciertos underground, tú sí. mismo organizas conciertos, sí. Invitas a gente de todos los perfiles, sociólogos, psicólogos. Sí, de las áreas del arte. Promotores, bailarines, de eso se trata. ¿Qué pasa? Bueno, yo detecto en la radio local y no solo en la nacional también lo que estás comentando. Parece ser que los locutores de la radio comercial empezaron a desarrollar estilos sí más libres, más, dijéramos, diferentes, propositivos, pero solo dentro del punto de vista estético. Empezaron a copiar fórmulas de la radio gringa y demás, uh-huh. y de conducir ya no acartonado, sino platicando, echando desmadre. El ejemplo del calabozo en la tele, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a hacer una tele diferente donde la gente tenía que ver y se veía reflejada. Uh-huh. Y un poco los locutores de Rock 101 y con la voz uh-huh. engolada, estereotipada, se bajaron como de su pedestal y quisieron establecer estas formas de expresión y de identidad populares. Pero la banda, respecto al Tri, por ejemplo, otra paradoja, la banda no es todo el público, güey. Uh-huh. Entonces eso de que el Alex Lora utilizó ese eslogan y ese rollo para acomodarse en un público cuando este güey nació es del Pedregal de San Ángel. De clase, ¿no? Media alta, ¿no? Sí, hijo de militares. Uh-huh. Y bueno, el hecho es de que estamos rozando un chorro de puntos. Pero el caso es que esto de la... Pero ha sido el espíritu, pues, de tus programas. ¿No? Entonces detecto que el rock necesita precisamente reivindicarse. Uh-huh. Pero no una reivindicación mesiánica, ¿no? Sino decir, en Morelia está dominada el consumo cultural y pasa por el filtro de las instituciones más conservadoras de las familias más ricas de Morelia. Uh-huh. El ejemplo lo tenemos con los festivales de música. Claro. Entonces, el rock era satanizado por el simple hecho de representar y ser víctimas de la propaganda post-68 que los gobiernos priistas se encargaron de difundir y de perseguir. Nos perseguían y no podían ser tocadas porque le temían al poder de convocatoria del rock. Estaba íntimamente relacionado con la cultura juvenil. Y sí, claro, los estudiantes jóvenes habían enarbolado banderas en una lucha social que les provocó la muerte, los ojos del mundo estuvieron en México durante mucho tiempo. Entonces, en México,
se desarrollaron las brigadas blancas, estaba prohibido hacer tocadas de rock. Pues después de Avándaro dijeron esto sí jala, ¿no? Avándaro fue una trampa, cabrón. Bueno, desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Háganlo para aquí tener el pretexto y al otro día los periódicos, la chava con el seno de fuera, fumando marihuana. Y entonces, vean, aquí están los jóvenes que enarbolaban las causas de la sociedad. Estos son. Y ya tuvieron el pretexto para prohibir. Y sí, entonces nosotros nos tocó esa prohibición. Entonces, en ese sentido, creo que hemos transitado por varias etapas. Quien se quiere dedicar a hacer música o a difundirla como locutor, pues tiene que estar muy consciente de todo este contexto. Entonces tratar de que se diera cuenta el público general de que había gente muy pensante dentro del rock, incluso dentro de los que generan la música del rock. Entonces tratar de ser muy selectivo con las ofertas que le estás haciendo escuchar a la gente. Al principio traducíamos todas las letras, sobre todo escogíamos material que dijera algo, que te quedara algo, y luego lo rodeé de frases de pensadores contemporáneos y no tan contemporáneos. Traté de que el rock tuviera una imagen diferente en un público que estaba resistente y reacio a quitarse esos atavismos y esos prejuicios, ¿no? ¿Cuáles en estos 35 años más o menos que llevas ininterrumpidos, cuál crees que es el principal cambio en cuanto a audiencia, tú como productor, locutor de tus programas? Mira, ya han pasado varias generaciones y no podemos señalar una sola causa de los efectos que hacen que los movimientos sociales se vayan asimilando, se vayan transformando o se terminen o se desarrollen o renazcan de una manera diferente. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque el contexto se va modificando, el contexto histórico, político y social de México se está modificando y no podemos aislarlo de lo que sucede en el consumo del arte y de lo que se hace, no solo en las élites, sino también en lo popular. Y el rock entra dentro de estas dos grandes esferas de consumo y de contacto, ¿no? Es una música que se mundializó. Es una música que se convirtió en un movimiento cosmopolita, pero con sus particulares tintes locales, ¿no? Entonces el mundo se mundializa con esta cuestión de uniformizar los consumos que promueve el neoliberalismo, pero hay que conservar lo nuestro. Entonces, en ese sentido, creo que el rock ha sido un buen ejemplo de cómo las propuestas tienen un periodo de salud. Y yo apelo mucho a ese periodo. ¿A qué me refiero? Sale la propuesta y antes de convertirse como lo del papel de baño en dólares, es decir, antes de que lo absorba el sistema, como fueron absorbidos los Jaguares, Caifares, hay un periodo de salud en que la propuesta es honesta y congruente. Y ya cuando el artista se somete a otro tipo de presiones de grabación, presiones de carácter económico, y donde coartan tu libertad para crear, que es lo más grave, que te dicen, esta rola sí, esta rola no, porque no me conviene que... Métele un poco de cumbia, ¿no? Sí, no quiero que hables de eso, cabrón, no marches ahorita de la política, ¿cómo vas a estar hablando? Y entonces viene la censura y vienen las presiones de grabación, que no son otra cosa más que presiones económicas en su gran mayoría. Y un poquito entonces de lo que hace un buen locutor, para irnos a este tema nada más, es agarrar ese periodo, ¿no? O sea, está en un buen periodo de salud. Es lo que trato de hacer. Mira, estas bandas, esta propuesta está bien chingona. A lo mejor después va a valer madre, pero... A lo mejor el grupo Metallica se convierte en un fenómeno mercantil muy grande, ¿no? Claro. Pero hubo un periodo en el que Metallica no daba entrevistas, estaban conscientes de su lugar en el establecimiento gringo, que ya es mucho decir. Hace rato escuché un comentario que decían que después de Estados Unidos, México tiene ahorita un enorme e importante lugar en la realización de eventos en vivo. Tiene que ver con nuestra economía, nuestro estatus social, y es la 12ª economía del mundo gracias al cabecita de algodón, entre otras causas. Pero la actividad de Estados Unidos después viene México en Latinoamérica como un lugar
preponderante en la escena por eso hay tanto festival. Compáralo con España, con Checoslovaquia, cero. Aquí están conciertos, pero así, maestro, vete al aeropuerto, checa cuántos grupos vienen todos los días. ¿Por qué? Porque es un muy buen mercado. Pero mientras no tengamos un público más crítico, podemos ser víctimas de muchas de las modas diseñadas atrás de un escritorio o maquinadas detrás de una necesidad económica de las grandes empresas distribuidoras de la música. Claro. Para finalizar, Juan Carlos, ¿dónde te escuchamos? Estás en 2 estaciones, ¿no? En Radio Nicolaita. Por suerte, y yo aprovecho para agradecer a Vladimir, también a Burto, que ha sido también una influencia importante en lo que yo he podido hacer en la radio, porque yo no soy gente de radio, me formé en la radio. Después me puse a estudiar y me puse a tomar algunas herramientas que me posibilitan ejercerla de mejor manera, pero todo ello gracias a seguir los ejemplos de personas que también han estado en la misma brega, cada uno con sus diferentes perspectivas y cada uno desde su trinchera, desde la manera en la que podemos hacer radio, ¿no? Entonces la radio es asombrosamente un sobreviviente de las nuevas herramientas tecnológicas. Sí. Ahí está. Ha sobrevivido, nació sobreviviendo a la televisión, cuando todo el mundo, bueno, más bien cuando nació la televisión dijeron van a otra de radio, ¿no? No, y cuando nació la televisión hablaban de la muerte del teatro, y cuando nació el internet, la muerte del cine, y de la propia televisión. Y sin en cambio la radio, ¿por qué? Bueno, tiene estos tintes de inmediatez, de gratuidad, y sobre todo son los principales elementos que la mantienen vigente. Y de acompañamiento, ¿no? Yo creo que es una función social que cumplen. Se acompaña a una persona manejando, una persona en la cocina, en su cuarto. Sí, y es un lugar común y un cliché decir que es un ejercicio de imaginación, pero realmente lo es. Sí, claro. Escuchas e imaginas, y eso está muy chido, ¿no? La televisión te lo da todo digerido, ¿no? La imagen y el sonido. A Juan Carlos sí no lo imaginábamos así. Greñudo, metalero, pues, a huevo, ¿no? Me ha pasado es muy curioso eso, porque la gente se elabora una imagen respecto a la manera en la que hablas, a los tonos que utilizas, a la dicción, a la corrección de tu lenguaje, etcétera. Por eso hay muchas formas de hacer radio y de comunicar. Antes era una estructura muy rígida, donde tenías que sacar una licencia a través de un examen muy riguroso, pero eran los estilos muy correctos de la dicción, la vocalización, y que fue una época, creo que muy aleccionadora. Y ahora estamos encontrando espacios más incluyentes donde cualquiera puede acercarse a un micrófono y hacer y decir. Entonces, ¿qué falta? Pues la otra parte, el escucha. Poner más atención a las necesidades de los públicos y de los escuchas. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Entonces yo creo que estar en el ajo es estar como al tanto de estos. Tú hablabas hace un momento cuáles han sido los cambios. Yo te hablaba que ya me ha tocado ver varias generaciones y me ha tocado ver el paso de las modas musicales, ¿no? Ah, claro. La música disco, el rap, el hip hop, y van pasando. Y hay géneros que por sus propias características técnicas se mantienen. Se quedan. Y sobre todo ligadas a cuestiones más sociales, ¿no? Que tienen un sustento en las necesidades de la población. No tanto sí, que fue lo que pasó con el hip hop y el rap, ¿no? Que en los 90 se pensaba que iba a ser como moda, o 80, 90, y se quedó porque es muy... Ahí tiene su ancla. Reflejo de la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la radio tiene esta ventaja todavía, y mientras la tengamos, pues es un privilegio y un gusto tener todavía la posibilidad de colaborar en esto. Radio Nicolaita, en el 104.3 de lunes a viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 12. ¿Y Sistema Michoacano? Martes y jueves a las 17 horas en el 106.9 y en todas las plataformas. ¿Y algún otro ya con eso? No, ya me gustaría, pero ahora lo hacemos con mucho gusto mientras podamos. Claro. Juan Carlos, muchas gracias. Es un gusto y un placer. Al revés. Sí, gracias. Nos escuchamos para la próxima. Esto es Revolución Radio. Aquí está prohibido rendirse.